gran sequía que ya había dejado pues a la tierra prácticamente estéril, sin producir las cosechas necesarias para la manutención, ni los pastos necesarios para la ganadería. El hambre era una catástrofe en los tiempos antiguos, como lo es en muchas partes del mundo hoy día. Sigue siendo una catástrofe donde sea que se presente. Es un enorme problema. La falta de almacenamiento en aquellos tiempos, la falta de refrigeración no existía, transporte adecuado y oportuno tampoco, convertía una hambruna en una situación desesperada. Realmente era un problema enorme. El hambre para la que José preparó a Egipto fue descrita como terrible. Dice la escritura allí en Génesis 41:57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprarle a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, esta es la razón de que se nos dice en el relato de Esteban, aquí en el capítulo 7 de Hechos, versículo 12, que Jacob, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez a sus hijos. Aquí Esteban hace mención de los patriarcas, es decir, de los hijos de Egipto, que posteriormente serían los fundadores de la nación judía, israelita. Porque en Egipto había víveres y por toda la tierra había escasez de víveres. ¿Sí lo saben? Por la rebeldía hacia Dios. Recuerden que Dios le había dado un sueño a Faraón y ninguno pudo interpretarlo sino José. Y en ese sueño Dios le estaba señalando que vendrían 7 años de gran abundancia. La tierra produciría en abundancia de todo. Terminando esos 7 años, vendrían 7 años de hambre, de hambruna, 7 años de escasez. Y Dios le dio esta interpretación a José, y también, junto con la interpretación, le dio gracia a José ante los egipcios, ante Faraón, que lo puso como gobernador, segundo en el poder, primero Faraón y después José. José había pasado años de esclavitud como esclavo y 2 años como prisionero en una prisión. Y de allí fue sacado apresuradamente para ser el segundo de Faraón.
casi nada, ¿verdad? De la esclavitud y de la prisión saltó a la gubernatura. Ese es el José que está mencionando aquí en Hechos 7, Esteban. Y entonces Faraón comprendió que había suficiente sabiduría en José. De hecho, dijo Faraón: ¿en dónde vamos a encontrar otro hombre que tenga el Espíritu de Dios como este? Señalando a José. Y que lo pone al frente de la nación. José había sugerido y aconsejado a Faraón que en esos 7 años de gran abundancia se acopiara de todo el grano posible y se almacenase en lugares apropiados por toda la nación egipcia. Y el Faraón aceptó el consejo que José le daba. Y así lo hicieron. Durante todos los 7 años de abundancia, recogieron y tuvieron que agrandar sus almacenes, porque recogieron muchísima cosecha. Y por eso es que en Egipto había suficiente provisión. Y en toda la tierra alrededor, gran escasez. Demasiado, al grado de que todas las personas, dice la Escritura, corrían a Egipto en busca de víveres para suplir su despensa, porque no había por ningún otro lado. Y José y compañía, o José y familia, no estaban exentos de esto. También tuvieron que correr a Egipto en busca de la tan necesaria despensa. Así que Jacob envió a sus hijos a comprar alimentos a Egipto la primera vez. En Génesis 42, 1 y 2, según nos relata Esteban en el versículo 12 del capítulo 7 de Hechos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Este hecho se encuentra registrado en Génesis 42, 1 al 6. Muy bien. Y José vio llegar a sus hermanos después de alrededor de 13 años que no se veían. La última vez que él y sus hermanos se vieron fue cuando lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas. Y de pronto llegan los hermanos de José a Egipto. Y José, al verlos, los conoció, pero sus hermanos no, a él. Génesis 42:7 nos relata ese hecho. Un poco a Génesis para seguir paso a paso esto. Voy a leer primero la llegada de estos hermanos de José. El capítulo 42 de Génesis, versículo 1 en adelante. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José,
con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, viendo a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Esta fue la primera ocasión en que Jacob enviaba a sus hijos por víveres a Egipto. Como nos dice el versículo 7, José vio a sus hermanos y los conoció, mas hizo como que no los conocía. Así que cuando José vio a sus hermanos, los conoció, pero fingió no conocerlos. ¿Por qué razón? Según el versículo 15 de ese mismo capítulo 42, dice, en esto seréis probados. Así que José fingió no conocer a sus hermanos porque los estaba probando. Los estaba probando. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón los probaba? ¿Sí saben? Hacía 13 años más o menos que no se veían. La última vez que se vieron, ¿en qué condiciones se vieron? Lo vendieron. Lo vendieron. ¿Sí? Lo vendieron. José los estaba probando porque quería descubrir si sus hermanos seguían en las mismas andadas, pues ya eran diferentes. Quería saber si sus hermanos habían cambiado o no. Bueno, sus hermanos sí habían cambiado. Todo el capítulo y posteriormente más adelante, esto es para que ustedes después los estudien, probaron ampliamente que sus hermanos sí habían cambiado. Su conducta ya no era la misma de cuando vendieron a José. Habían cambiado. Eso es algo que debe de darse en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, ciertamente llegamos a Él arrastrando muchísimos malos hábitos. ¿Sí? Dios no llega a nuestras vidas porque nosotros seamos muy buenas personas, porque si así fuese, no necesitaríamos de un mediador como Jesucristo, ¿verdad? Para acercarnos a Dios, nos acercaríamos con nuestros medios. Ya que soy tan buena gente, ¿verdad? No necesito que nadie, que otro sea crucificado por mí, ¿verdad? Si soy tan buena gente, entonces no hay pecado en mi vida. En una ocasión, yo ya tiene años de esto, no recuerdo muy bien los detalles, pero Dios me permitió hace años, bastantes años, estar un tiempo en Estados Unidos, y allí tuve de compañeros de trabajo, un tiempo bastante breve, pero tuve compañeros de trabajo de una secta religiosa que se autodenominan sin pecado. ¿Sí? Entonces tuve debates hasta un poco acalorados, porque eran varios y yo era solo en ese sentido, ¿no? O sea, como que me quisieron echar un montón, y me echaron un montón, de hecho,
argumentando que ellos eran sin pecado. Hay gente así, ¿sí? Que ellos no pecaban. Y eso es totalmente antibíblico. Somos pecadores. Aun cuando Dios ya nos ha llamado para caminar con Él, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos como Dios, que es perfecto, es el único que es perfecto, ciertamente no cometeríamos errores. Pero cada uno de nuestros errores normalmente son pecados delante de Dios. Entonces, pecamos de comisión o de omisión. A veces, muy conscientemente, vamos tras lo malo, y otras veces caemos en lo malo de forma inconsciente. Pero aún así, de una forma o de otra, seguimos siendo pecadores. Aun cuando Dios ya llegó a nuestras vidas y nos da la oportunidad de vivir de acuerdo a su voluntad, ya que lo que Dios hace en nuestras vidas es liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque según Juan capítulo 8 dice que el que hace pecado es esclavo del pecado, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la libertad que Dios nos da, de que nos quita el yugo de la esclavitud, y entonces podemos servir en esa libertad a Dios. Ya no somos esclavos de nuestros pecados en absoluto, a menos que usted decida ir tras el pecado, que es muy diferente. Aún así, seguimos siendo imperfectos y estaremos fallándole a Dios de una u otra forma, pero que no sea a propósito, que no sea adrede. ¿Sí se entiende eso? Dice Pablo en Romanos: ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta que se nos da ahí mismo? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los hermanos de José habían cambiado, pero José los estaba probando. Finalmente compraron el trigo necesario, los víveres que necesitaban, y regresaron a Canaán, donde ellos radicaban. Pero José tomó a Simeón de entre sus hermanos y lo aprisionó, lo arrestó, podría decirse, lo metió en prisión, mientras los demás volvían a Canaán. Vean el versículo 24 de este capítulo 42 en Génesis. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Versículo 24 del capítulo 42. Y ahora vean el 29 versículo de este capítulo. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: así que los demás regresaron a Canaán con su padre Jacob, y allí permanecieron hasta que se acabaron los víveres que habían comprado. Pasaron bastantes días, finalmente se acabó la despensa, ya no había de dónde echar mano, y entonces les dice Jacob en el capítulo 43 versículo 2, vean 43:2, léanlo por favor. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, le dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Gracias. Así que se acabaron los víveres, y Jacob le dice: tienen que ir otra vez al Walmart a surtir la despensa.
¿verdad? Y volvieron a ir, y esta es la segunda vez que se dirigen a Egipto los hermanos de José. Y en esta ocasión, la segunda ocasión en que vuelven a ir para surtirse de víveres, sus hermanos de José a Egipto, vámonos al capítulo 42, 45 ahora, aquí en Génesis. Ya José no podía contenerse, dice el versículo 1. ¿Ya están ahí? Amén. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y nos dice el versículo 13 de Hechos 7. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y estos hechos están registrados aquí en el capítulo 45 de Hechos, de Génesis. Entonces se dio a llorar a gritos, dice el versículo 2 de Génesis 45, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Y cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no iban a estar turbados después de 13 años en los que bueno, hay personas que tienen tan endurecida la conciencia que ya nada les afecta, ¿verdad? Pero si se turbaron, pudiera ser que tuvieran en mente pues lo mal que se portaron con su hermano al venderlo como esclavo 13 años atrás. Y también quizás se turbaron porque temieron, ¿sí? 5 razones. Ya que José en esos momentos ya no era un esclavo, era el gobernador de Egipto, el señor de toda la tierra. José tenía el poder de ejecutar a cualquiera, ¿sí? Ordenar la ejecución de cualquiera, si lo deseara. Tenía el poder. Era el segundo de Faraón. Y había dejado Faraón toda la administración de los alimentos en manos de José. Faraón no se ocupaba de nada, todo lo hacía José, y lo que José hacía le parecía bien a Faraón. Increíble cómo Dios obra maravillosamente en sus hijos y a través de ellos. Ya José no podía contenerse, y entonces ya se dio a conocer a sus hermanos. A José lo rechazaron, lo raptaron, lo esclavizaron y lo encarcelaron. A pesar de que sus hermanos le fueron infieles y crueles, ¿qué hizo José? Según los versículos 1 al 8 de Génesis 45. ¿Y se dan cuenta? ¿Qué hizo José con sus hermanos? Los perdonó. Exactamente. Los perdonó. Qué difícil, eso es real. Qué difícil es perdonar cuando nos han lastimado de forma profunda, de forma pues fea, ¿verdad? A José lo vendieron sus hermanos
sus hermanos, sus propios hermanos carnales, sanguíneos, como esclavo. Si eso no pareciera ser grave, la vida de José como esclavo fue terrible. La vida de un esclavo no es una vida color de rosa, es terrible. Eso no lo vivieron sus hermanos, lo vivió José en carne propia. Eso pudo haber amargado a José, lo pudo haber llenado de rencor, incluso hasta de odio hacia sus hermanos, como sucede con muchas personas. Por mucho menos que eso, la gente vive hoy odiándose y haciéndose pedazos unos a otros. Por muchísimo menos que lo que vivió José, que lo que hicieron sus hermanos. La acción de sus hermanos fue cruel, tremendamente cruel, contra José, su hermano menor que lo vendieron, porque el menor de todos es Benjamín. De abajo hacia arriba es Benjamín y luego José. Ya todos vienen, son mayores, los últimos. Y José, si los hermanos de José ya habían cambiado, José había cambiado muchísimo más, porque en José estaba el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos hace nuevas criaturas. Por eso realmente es, a veces no encuentro las expresiones quizás más a modo, yo en mi caso, para decir que un cristiano que no cambia no debería ni siquiera de llamarse hijo de Dios, porque los hijos de Dios son nuevas criaturas en Cristo Jesús, como lo dice Pablo allá en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, ciertamente también mencionaba que venimos llenos de muchas malas cosas, malos hábitos, malas costumbres, mal comportamiento, y a veces llenos también de odio y de rencor y de amargura y de violencia, bueno, de una y mil mañas, malas mañas. Pero ¿qué hace Dios? Cuando nuestra fe realmente es genuina, sincera, auténtica, cuando no fingimos. Nos cambia, amén. Nos hace nacer de nuevos. Nos hace nuevas criaturas. Nos da un corazón nuevo, una mentalidad nueva, una vida totalmente nueva. De tal manera que ya nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestra forma de ser y de vivir, de actuar, de comportarnos, no puede ser la misma. No puede, hermanos. Porque el Espíritu Santo es el que nos dio esa nueva vida, porque entró en nuestro corazón. Lo hemos recibido como nuestro Salvador. No hay cabida para el rencor, para la amargura, para el odio, para nada de esto. No la hay. Una persona que persiste en su antigua vida, porque yo así era y así soy, y a mí me gusta el tracatraca y el trucutru, pues ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde queda el Espíritu de Dios en su vida? No puede ser. No puede ser. A mí me cuesta trabajo pensar que una persona es cristiana porque ¿qué nos hace ser cristianos? Pues el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu de Cristo está en mí, ¿cómo es posible que yo ande pues de fornicario, de mentiroso, de tranza, de adúltero y de cualquier otra mala maña? No puede ser. ¿O sí puede ser? José tenía el Espíritu de Dios. Faraón mismo dijo eso de él.
otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Él pudo darse cuenta. ¿Por qué? Porque José estaba dando testimonio de que el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Damos testimonio de que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas? ¿O estamos dando otro testimonio? ¿Qué es el testimonio que estamos dando ante el mundo? O sea, el mundo nos está mirando. El mundo nos ve, hermanos. Usted posiblemente no ponga atención y a lo mejor hasta le valga, pero al mundo no le vale. Él nos está mirando y señalando, así. Porque estamos dando un testimonio. ¿Ese testimonio es propio de Cristo o es un testimonio, pues, de cualquier otra persona sin Cristo? ¿Cómo es nuestro testimonio? José qué maravilloso, ¿verdad? No le guardaba rencor a sus hermanos. Qué bonito, de veras. Y qué gran enseñanza para nosotros. Él había perdonado a sus hermanos. Y él no tenía Biblia, como usted y yo, ¿verdad? Porque nosotros podemos encontrar, por ejemplo, lo que nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ¿verdad? Romanos 5:8 y luego primera de Juan 2:12. Si José hubiese tenido Biblia, quizás hubiera leído estos versículos y entonces se hubiera visto obligado a dar ese paso de perdón, porque Dios me ha perdonado, entonces yo perdono, como Él me ha perdonado a mí, ¿no? Pero José no tenía Biblia, ni nadie la tenía en aquellos tiempos, pero sí tenía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre nos va a mover en dirección a la voluntad y dentro de la voluntad de Dios, nunca fuera. Y el perdón es un acto divino de gracia por el cual a los creyentes se los pone en una correcta relación con Dios y se los transfiere de la muerte espiritual a la vida espiritual por medio del sacrificio de Jesús. Tenemos nosotros este don que viene de nuestro Señor. Él nos ha perdonado y nosotros tenemos la capacidad y también la responsabilidad de perdonar a quienes nos hayan hecho alguna ofensa, algún mal, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan 2:12. Hay perdón por medio del sacrificio de Cristo para todo el que verdaderamente se arrepiente. Juan 8, versículos 10 al 11. Y tenemos el gran ejemplo de aquel hombre que estaba clavado a un lado de Jesús cuando él estaba allí, clavado en la cruz. Y en esa situación, ¿cómo pudo ese hombre creer en Cristo, condenado como estaba en la cruz, y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Cristo lo recibió y lo perdonó. Hoy mismo estarás conmigo allá donde todo el mundo quiere ir, ¿verdad? Allá arriba, en el paraíso. Dice: hoy estarás conmigo. Ese hombre se arrepintió, estando en una condición terrible, clavado también en una cruz, pero creyó en el que estaba clavado ahí junto a él. Mucha gente
Es lamentable, pero sigue hoy en día sin creer en Jesucristo como el Salvador del mundo. Sigue menospreciando la gracia de Dios y sigue pisoteando la sangre del nuevo pacto que Cristo derramó en la cruz del Calvario, como dice capítulo 10 de Hebreos. José es un buen ejemplo. Podemos aprender de sus acciones, y creo que mucho. Tenía mucho, porque odiar a sus hermanos. Tal vez podríamos decir de José aquella expresión que usó el Señor con respecto a David, cuando dijo que se había buscado un hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios. Respecto a David, y podríamos quizás decir que José tenía un corazón como el corazón de Dios, porque el que nos perdona de todo es Dios, y José tenía ese espíritu perdonador de Dios, porque tenía el espíritu de Dios en él. Dios no nos perdona a nosotros porque nosotros perdonemos a otros. Nos perdona porque tiene un gran amor y una gran misericordia hacia nosotros. Y cuando nosotros llegamos a comprender el gran amor de Dios y su gran misericordia en toda la extensión, anhelaremos ser como Él. Ya que hemos sido perdonados, actuaremos de igual modo con otros. Así como los hijos imitan a sus padres, también debiéramos imitar a Cristo. ¿No es así? Tenemos a nuestros hijos que cuando están pequeños ven en sus padres a sus superhéroes y quieren o anhelan de crecer para ser como sus padres, ¿verdad? Y nosotros debíamos de anhelar ser como Cristo, cada día más semejante a Jesucristo. Que la gente pudiera ver a Jesucristo reflejado en mis palabras, reflejado en mi forma de vivir, reflejado en mi conducta, reflejado en las cosas que hago. Que la gente pudiera ver que es Cristo en mí. Claro que si andamos de una conducta nada ordenada y a lo mejor hasta escandalosa, la gente no está viendo eso. La gente no está viendo a Cristo. ¿Cómo estamos, amados hermanos? ¿Le es difícil perdonar a alguien que le ha hecho algo? A lo mejor sea de aquellos que dicen, bueno, yo olvido pero no perdono. ¿Sí es su caso? No. Aquí todos decimos gloria a Dios, aleluya, esa ya me la sé. Aquí no rompemos un plato, pero por allá rompemos la vajilla completa.
¿Sí es ustedes los que rompen la vaquilla completa? ¿Cuántas vaquillas debe ya? Como dos. ¿Cómo puede resultarnos difícil perdonar cuando Dios nos ha perdonado tanto a nosotros? ¿No? Antes, dice Efesios 4:32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Parece que veo a José conociendo este versículo muchos siglos antes de que Pablo lo dijera a los Efesios. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. En la práctica, José está haciendo esto con sus hermanos. Así, de práctico y de fácil. En la práctica, eso es lo que José está haciendo con sus hermanos. Siendo benigno con ellos, misericordioso con ellos, porque él no podía quitar, se podía desquitar, podía tomar venganza, tenía el poder de hacerlo. José. Y por eso quizás sus hermanos estaban turbados, o sea, estaban temblando cuando José se descubrió ante ellos. ¿Sí? Porque podía tomar venganza si así hubiese sido su corazón, como el de muchos y el de muchas. Yo no soy de los que me dejo, si me la haces, me la pagas. ¿Qué más? ¿Por ahí se escucha? A ver, hermana Cris. Esa risa dice mucho, Me quedo callada. Tina. Pues a mí ni me toques porque no sabes con quién te metes, Cuidadito. Ya no falta que le eche ahí sus pasos, ¿no? Yo bailo tango y bailo chicle, ¿no? Y tú, ¿Qué actitud tan bonita la de José? Realmente, porque sí tenía el poder, era el segundo de Faraón. Sí podía quitar a sus hermanos, no, ahora sí me la pagan, porque mira, allá me fue como en feria y ahorita me he desquito. Culpa de ustedes, tuve de esclavo, bueno, incluso hasta me violaron allá en el bote. Culpa de ustedes. Ahora, a la mía. Así pudo actuar José. Pero José tenía el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, nuestra conducta tiene que ser propia de Dios. En todos los asuntos, un cristiano, un verdadero creyente, siempre tiene que decir ahí en su corazón cómo trataría Dios este asunto. ¿Cuál es la decisión que Cristo tomaría en esta situación? ¿Cómo trataría a estas personas que me están sometiendo a bullying? ¿Qué haría Cristo? Cristo no seguía sus intereses de él, seguía los intereses del Padre Celestial. Eso lo consumió a él y lo llevó a cumplir su obra salvífica, su misión para la cual vino a este mundo. Y nosotros hemos sido llamados también con un objetivo, una meta y una misión específica de parte de Dios. Quizás no pone usted mucha atención, pero es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que seamos cada día más semejantes a Cristo. Y cuando estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios,
siguiendo ese objetivo, ser más semejante a Cristo, nos apartamos de cualquier inmundicia, amados hermanos. Así de simple. Si usted permite un poquito de mal, dice la Escritura, un poco de levadura, leuda toda la masa. O sea, un poquito de pecado y un poquito de otro pecado y otro poquito de aquello nos corrompe y nos hace indignos delante de Dios, porque Dios no soporta el pecado. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios si estamos en algún pecado? Díganme. Podemos creernos eso, pero delante de Dios no funciona. Este hijo de José le fue como en feria. Su vida fue de mal en peor, hasta que finalmente Dios lo libró de sus tribulaciones, como dice ahí en Hechos, versículos anteriores, me parece. A ver. Sí, versículo 10, Hechos 7, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Sí? Le libró Dios de todas sus tribulaciones, pero después de 13 años. ¿Eh? Después de 11 años de esclavo y 2 en prisión. Primero tuvo toda una vida llena de sinsabores, llena de dolor y de sufrimiento, llena de abusos, porque se cometieron abusos contra él, primero sus hermanos, y luego pues, como esclavo. Todo el sufrimiento de José, hasta donde la Escritura no lo narra, fue injusto contra su persona, porque fue injusto que sus hermanos se deshicieran de él de esa forma, vendiéndolo como esclavo. Luego fue injusto llegar preso. Posteriormente, después de 11 años de esclavo, fue injusto que lo metieran en prisión por una acusación falsa contra él, por no ceder a los caprichos y deseos lujuriosos de la mujer de su amo. Porque un hijo de Dios no se conduce por los deseos carnales. Amados hermanos, ahí está el ejemplo de José. Un hijo de Dios no va tras sus deseos sexuales porque pues ya se me antojó. ¿Qué les pareciera si yo hiciera algo así? Ustedes que ya me conocen, porque pues ya se me antojó. Y así soy, ¿y qué? ¿No? ¿Cómo verían eso? ¿No? Que el hermanito, ¿no? Que muy cristiano. No, serían, y esos serían los comentarios más indulgentes contra mi persona si me condujera de ese modo. Tenemos que cuidar la reputación de Dios, cuidando nuestra reputación como hijos de Dios, porque su nombre, el de Dios, es blasfemado con nuestra mala conducta, con nuestro mal testimonio, con nuestro mal comportamiento. Porque la gente se da cuenta primero Dios. A Dios no se le escapa nada, pero la gente está pendiente del aleluya. Y está con el dedo siempre así. Mira el aleluya, mira.
José había perdonado a sus hermanos y ese es el punto que hemos resaltado hoy, porque el perdón es importante. El perdón de Dios hacia nosotros, a través de Cristo, perdonando todos nuestros pecados, todas nuestras malas acciones, en Cristo Jesús han sido cubiertas con su sangre, con su sacrificio. Al mismo tiempo, como dijo Jesús, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y tenemos que perdonar. Sí, nos cuesta trabajo. Sí, porque duele, ¿no? Duele cuando se pasa alguien por ahí de injusto, de vivo, ¿no? Y tener que doblar las manos y tener, sí, a veces cuesta bastante, pero tenemos que hacerlo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando perdonamos, yo he sentido esa liberación de que algo me liberó de toda esa carga que trae uno, que no nos suelta. Y cuando perdonamos, pues se siente una paz, así que pues, no, a veces no se puede explicar, pero yo así la he sentido. Y todo eso pues viene de Dios. Él nos da esa paz cuando perdonamos. Así como Él nos perdonó, así tenemos que aprender a perdonar. Que cuesta trabajo, sí cuesta muchísimo, porque dependiendo de lo que nos lastimaron, nos cuesta, pero si tenemos el Espíritu Santo, pues Él nos ayuda a liberarnos de esa carga. Es una enorme luz que cargamos cuando nos negamos a perdonar. No hay paz en nuestro corazón y la conciencia no nos deja. Se nos va el sueño y hasta padecemos insomnio. Y no hay nada que nos tranquilice hasta que nos ponemos a cuentas. Dice por allá en el Evangelio de Mateo: si llevas tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y fíjense lo que dice ahí: ni siquiera yo fui el que ofendí. Dice, tu hermano tiene algo contra ti. Deja la ofrenda. Pero Señor, ese es el que me tiene que pedir disculpas. No, ve tú, nos ordena el Señor, y reconcíliate con tu hermano. Y después, ven y presenta tu ofrenda. Cuando no perdonamos, ese también es un estorbo enorme, porque nuestras oraciones no son escuchadas por Dios. Y no hay tampoco la paz espiritual, y la comunión con Dios se ha roto de tal manera que no hay comunicación con Él, con Dios, a través de la oración. Necesitamos ponernos a cuentas antes de presentarnos delante de Dios. Antes. Y a veces le estamos dando largas y largas y largas y vueltas y rodeos y nos salimos por la tangente, ¿verdad? Y no damos el paso que Dios nos está señalando, que ya debimos haber dado desde hace mucho tiempo, y que lo hemos postergado y postergado y postergado, porque somos duros, porque tenemos un corazón endurecido, y tenemos que perdonar. Mientras no lo hacemos, traemos una enorme carga sobre nosotros, tremenda, lo que nuestra hermana ha comentado es real. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice allá en la oración de nuestro Señor, Mateo 6, versículo 12, ¿no? El Padre nuestro: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si ustedes no perdonan,
Dice el versículo 14, ya en Mateo 6, nuestro Padre no nos perdonará tampoco. O sea, como que hay una cierta condición ahí. Perdonemos, hermanos, que no nos cueste trabajo. De hecho, a los cristianos es lo más fácil que debe de ser para nosotros, perdonar. Teniendo en cuenta tanto que nuestro Señor nos ha perdonado y nos sigue perdonando cada día. Nunca debemos de olvidar que nosotros tenemos una gran deuda con Dios, el perdón de todos nuestros pecados, y que entre nosotros tenemos que mostrarnos misericordia. Antes, ser benignos, misericordia, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Aprenda a hacerse, Efesios 4:32. Tenemos que ser como nuestro Maestro, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estamos aprendiendo de Él, estamos siguiendo sus pisadas, seguimos su ejemplo. Bueno, entonces la gente tiene que ver que usted camina con Cristo, tiene que verlo en su conducta, en su comportamiento, y ese tiene que ser el testimonio que demos a nosotros. 32. Efesios 4:32. De acuerdo a una dimensión humana, perdón es la acción y actitud hacia quienes nos han hecho mal, que permite que la relación y la unión sean restauradas cuando se ha roto con alguna persona, con alguna diferencia, desacuerdo o problema. Hasta aquí le vamos a dejar por hoy, amados hermanos. No sé si tengan algún otro comentario. Aun cuando los hermanos de José quisieron deshacerse de él, Dios se valió de aquel acto perverso de los hermanos de José. Fue un acto perverso, cruel, y Dios se valió de ese acto perverso para cumplir el propósito divino. Dios utilizaría a José para preservar la vida de la familia de Jacob, salvar a Egipto a través de José, y preparar, a través de José, preparar el camino para el inicio de la nación de Israel. Fíjense nada más. Por mencionar 3 cosas de José. Dios utilizaría a José para preservar la vida de la familia de Jacob, porque debido a la hambruna tuvieron que recurrir a José por sustento. Dios utilizó también a José para salvar a la nación egipcia. Fue por el consejo de José que en Egipto no faltó alimento. Y también Dios, a través de José, prepararía el camino para el inicio de la nación de Israel, que veremos, si Dios permite, la próxima semana. Nuestro Dios es soberano, sus planes no cambian por lo que hagan los hombres, por lo que hagan las personas. Cuando otros intenten hacerle mal, recuerde que pueden ser, aquellos que intentan hacerle mal, pueden ser herramientas de Dios. Como les dijo aquí en el capítulo 45, José a sus hermanos. Vean lo que les dice. Capítulo 45, versículo 4. Con esto concluimos. 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios
delante de vosotros. Y luego en el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y el 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué maravilloso este José, realmente su espíritu perdonador, y cómo consuela a sus hermanos que estaban ahí con miedo, diciéndoles: ustedes pensaron mal, sí, pero Dios lo volvió en bien. Y se cumple lo que muchos siglos después diría Pablo allá en Romanos 8: a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas, tanto buenas experiencias como malas, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso le sucedió a José. La mala experiencia, todo lo que quizás sus hermanos pensaron cuando lo vendieron quizás hasta con odio a su hermano, Dios lo convirtió en bien. Como nos dice José aquí, ustedes pensaron mal, pero Dios lo volvió en bien. Así que sus hermanos se convirtieron en herramientas, ¿sí?, para que José llegara a la cima finalmente, en la nación más poderosa de ese tiempo, el imperio egipcio. Parece de Hollywood, ¿verdad? Parece un guión de las películas de Hollywood, hollywoodenses, realmente, ¿no? Pero no, es un caso de la vida real. Cuando nosotros caminamos con Dios, nos sometemos a Dios, somos obedientes a Dios, seremos utilizados. ¿Sí? Quizás no de la manera como José, pero Dios nos va a utilizar. Allá en Deuteronomio dice que Dios no nos ha puesto por cola, sino por cabeza. Dios nos va a utilizar, pero hay que ser fieles a Él. Tenemos que deshacernos de aquello que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Puede agradarme a mí y puedo andar como pez en el agua, ¿verdad? Pero a Dios no le agrada. A mí me da placer, pero Dios lo aborrece. A mí me gusta, pero a Dios no le gusta. ¿Qué hay en su vida? ¿Puede decirse que Dios esté al control de su vida? Dios estaba al control de la vida de José, pero está también de la suya. Señor, en esta mañana sabemos que has comenzado ese proceso de vida nueva en nuestras vidas, las cuales a mí, Señor, en particular, a veces ni me gusta decir o expresarme diciendo mi vida, porque cuando tú abres nuestro entendimiento y obras en nuestro corazón, pues tenemos que entender, tenemos que llegar a la conclusión de que pues no son nuestras vidas, sino que tú nos compraste con el sacrificio de Cristo, y por lo cual nuestras vidas te pertenecen a ti. Entonces, a veces decir es mi vida y todo lo que va en este sentido, en lo personal, no me sale muy bien decir eso, porque estoy consciente, como debemos estarlo todos, de que nuestras vidas han dejado de ser nuestras y han pasado a ser propiedad tuya. Te pertenecemos, nos compraste
a un costo altísimo, la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por eso, Señor, porque nos das el consuelo de saber que estamos en tus manos y que tú eres el que controlas cada uno de nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, también nuestras palabras, porque cuando nosotros hemos tenido el control de nosotros mismos, normalmente nos hemos desviado. Hemos equivocado el rumbo. Hemos tomado nuestros propios caminos y nos hemos alejado de tu voluntad. Como consecuencia, quizás nos hemos metido en malos negocios, en malos asuntos. Por eso, Señor, que no esté el control de nuestras vidas en nuestras propias manos, sino en las tuyas. Porque tú conoces todas las cosas y tú haces mejor, muchísimo mejor, las cosas que nosotros. Nosotros las regamos, pero tú eres perfecto, tú no te equivocas. Y lo que tú haces y seguirás haciendo y harás en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, en las vidas de otros, será maravilloso. Será de mucha bendición en lo personal, como también en la vida de los que convivan o tengan algún trato, alguna relación con nosotros, tus hijos. Porque nos ha llamado para hacer bendición, como así con la vida de José. Fue una enorme bendición para toda la nación egipcia, pero también, Señor, fuera de las fronteras egipcias, fue mucha bendición para otras naciones que recurrían a Egipto en busca de sustento, incluida la familia de Jacob. Qué historia, de verdad, Señor, tenemos mucho que aprender. Ayúdanos, Señor, porque nosotros hoy en día tenemos la Biblia, a la cual quizás muy poco o nada recurramos algunos, pero los creyentes en las Escrituras no contaron con esta ventaja que significaría para nosotros, o significa el contar con tu palabra en cualquier momento del día. Solo tenemos que abrirla y consultar, buscando tu opinión, tu punto de vista, que ya está allí para que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a tu consejo. José no tenía esto, ni tampoco estos personajes aquí en tu palabra. Así que no hay excusa para ninguno de nosotros hoy en día. Perdónanos, Señor, por no hacer las cosas quizás como nos estás indicando. Ayúdanos también a comprender y a entender lo que tenemos que corregir en nuestras vidas, para honra y alabanza de tu santo nombre. Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra que tú nos has enviado. Prospera en nuestro corazón, en nuestras vidas. A través de Jesús, nuestro Señor, así te lo rogamos y te alabamos por ello. Gracias. Amén. 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 Dios los bendiga. Dios le bendiga.